Máscaras de la fe. No tenemos la última palabra, pero somos una palabra. Esta semana hablamos en Máscaras de la Fe acerca de la religión y el dinero. Si nosotros estamos interesados en saber qué dice la Biblia acerca de este tema, debe ser la Biblia la única que nos da el marco de referencia para tener los límites de cómo se debe recolectar el dinero en una comunidad religiosa, qué está bien hacer y qué no es correcto hacer. La doctrina bíblica del diezmo está basada prácticamente en lo que se conoce como Antiguo Testamento o Tanaj, si estamos hablando del nombre hebreo que se le da a esa parte de la Biblia. Y la doctrina del diezmo de nuestros días está fundamentada en textos de lo que se conoce como Antiguo Testamento. Y la pregunta inicial vendría a ser: ¿por qué se toman textos del Antiguo Testamento si hoy en día para muchísimas creencias religiosas el Antiguo Testamento ya está abolido, ya ha claudicado? No es algo poco común encontrar que hay doctrinas en las iglesias, en las comunidades religiosas, que se enseña que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento ya no está en vigencia. Lo interesante es ver cómo muchos líderes religiosos esa parte del diezmo sí consideran que está en vigencia. ¿Qué dice la Biblia acerca del diezmo? Que era la manera en que se sustentaban los sacerdotes en Israel. Primero, que el diezmo era algo que correspondía al resultado de unas cosechas. Primero Dios daba la cosecha, las personas de ahí sacaban el 10%, o de los animales, de los primogénitos de los animales también se daba diezmo, y con eso era que se sustentaban los sacerdotes. Si la doctrina del diezmo hoy tiene vigencia, debería de haber un templo, y ese templo tendría que ser el templo de Jerusalén, y deberían de haber sacerdotes. Alguien puede decir: bueno, es que ahora los templos no están en Jerusalén, sino están en cada país, en cada ciudad. Pues eso no es lo que ordena la Biblia. Entonces lo que se le debería decir a la gente es que la doctrina del diezmo la han transformado, entonces no la deberían de llamar diezmo. Cada creyente debería tener claro algo: que si no diezma, su salvación no está en juego, que si no diezma no se va a ir para el infierno o para el lago de fuego o para no sé dónde después de que muera. Eso no va a pasar, porque eso no lo enseña la Biblia. Yo estoy hablando de cosas que enseña la Biblia y de cosas que se han malformado para sacarle el dinero a la gente. Se utiliza mucho el texto de Malaquías capítulo 3 versículo 8, en el que dice que Dios le dice al pueblo: ustedes me han robado, y ellos le dicen: ¿en qué te hemos robado? Y él dice: en sus diezmos y en sus ofrendas. Traigan sus diezmos y hay alimento en mi casa. Y se ha sacado totalmente de concepto esta cita bíblica, porque primero ya no hay diezmos, segundo no hay alfolí, que era el lugar donde se almacenaban todo lo que la gente traía. Tercero, que hay alimento en mi casa, era que se refería era al templo de Jerusalén. Entonces alguien puede decir: no podemos ser literalistas. Está bien, no seamos literalistas, pero tampoco se utilice una doctrina por fuera del contexto. El contexto era que el diezmo no era dinero. En el tiempo bíblico nunca se llevaba dinero como diezmo, que era lo que se llevaba, resultado de las cosechas. Y primero Dios le daba al pueblo y luego sí ellos tenían la obligación de dar. Hoy en día esta doctrina se ha tergiversado y se ha tan mal formado que eso ya parece un negocio, eso ya parece un negocio. Entonces a los creyentes los han manipulado emocionalmente, los han manipulado con creencias fuera de contexto. Yo no estoy diciendo nada que no sea acorde a la realidad, y si de pronto usted está viendo este video y tiene una opinión contraria, escríbanos, pero hablemoslo a la luz de la escritura, no de los dogmas de la iglesia ni de la religión que usted tenga. Hablemoslo a la luz de la escritura, no que lo han interpretado así, que esto da mucha bendición. Puede ser cierto, pero al creyente se le manipula. Ahora, la mala utilización de esos dineros es lo que le ha dado tanta mala fama a la fe. La mayoría de líderes religiosos que son dueños de sus iglesias, porque son dueños, o son dueños de denominaciones, se aprovechan del dinero que reciben los creyentes y lo utilizan de manera con demasiada libertad, o sea, como si eso fuera de verdad una empresa y como si ellos tuvieran de verdad derecho a gastarse ese dinero cambiando de vehículo cada mes, cada 6 meses, dándole vehículo a todos de los miembros de su familia, salarios astronómicos, si es que son salarios, porque ya no son salarios. La mayoría de líderes religiosos tienen carta abierta para gastar lo que quieran, para hacer lo que quieran con el dinero que entra en una iglesia.
en una denominación, en una comunidad. Lo interesante es el desbalance que hay entre el dinero que recibe un líder religioso y el dinero que tiene un creyente, que a veces no tiene ni siquiera para el transporte público para llegar a una de esas reuniones. Y no les importa ni cinco a los líderes religiosos, les dicen al contrario que eso es dar, que eso es sacrificio de alabanza, y eso es mentira, que a Dios le gusta que uno lo dé con esfuerzo. Eso no es cierto, la Biblia habla que Dios primero daba. Pero la manipulación religiosa se lleva a cabo porque los creyentes no estudian la Biblia, porque los creyentes no aprenden, porque le tienen miedo a sus líderes religiosos. Porque ellos vienen a decir que usted está atentando contra el ungido del Señor y contra el siervo del Señor. Y si usted compara los ungidos de Dios de hoy con los tiempos bíblicos, por supuesto que estamos a muchísima distancia cronológica de ellos. Pero los líderes religiosos de los tiempos bíblicos no se enriquecían a costa del dinero que recibían de las personas. Ni siquiera tenían bienestar tanto que se sobrepasara del bien común de la sociedad. Casi todos ellos eran pobres. No estoy diciendo que todos sean pobres, porque sí estoy de acuerdo que si un líder religioso cuida de una comunidad y cuida de unas personas, por supuesto tienen que sostenerlo, pero no de la manera en que se hace hoy en día. Muchos líderes religiosos hoy están pendientes no tanto de que la gente esté siguiendo el camino de Dios, están pendientes de cuánto entra cada fin de semana, de manera que esa es la pregunta. La pregunta para los tesoreros de estas comunidades, de estas iglesias, es ¿cuánto entró este fin de semana? No cuántas personas quieren seguir a Dios, o a cuántas personas se les ha motivado a que cambien su manera de vivir. Las ofrendas deben ser voluntarias. Si alguien le llama diezmo a lo que recibe en su iglesia, debe explicarle a la gente que no es el mismo diezmo bíblico, porque el diezmo bíblico era otro, tenía otro fin y se utilizaba de otra manera. Pero hoy muchos líderes religiosos son la vergüenza de la fe, porque la gente que no cree en Dios, que no se quiere acercar a Dios, se dan cuenta cómo los líderes religiosos abusan de los ingresos que tienen, abusan porque abusan. Y todo líder que esté en contra de ellos, como tienen el poder, y no solo dinero tienen, sino tienen medios de comunicación, y tienen su púlpito, que desde el púlpito pueden denigrar del que quieran, y lo tachan, y la comunidad, esto parece igual que la política. Alguien que no está de acuerdo con el líder, el político lo tacha, le pone una X encima y toda la gente lo empieza a censurar. Igualmente pasa en este sentido con las comunidades y el dinero. Si alguien se llega a levantar a preguntarle a un líder, queremos saber cómo se maneja el dinero de esta comunidad, inmediatamente, o sea, que está insinuando que nos lo robamos. No está insinuando, pero tiene derecho. ¿O es que no ve en la Biblia que Moisés sacó las cifras de todo lo que recibió? Cuando construyeron el templo, ¿usted no se da cuenta que ahí dice que se utilizó ahí? O sea, como que ese es un ejemplo que se está dando. Cuando entra dinero en una comunidad, en una iglesia, en una denominación, eso se debería dar a conocer a los creyentes para que tengan tranquilidad. Yo estoy de acuerdo en que un líder debe vivir bien y se le debe pagar adecuadamente porque es mano de obra calificada. Pero no estoy de acuerdo que se abuse de los creyentes, que los manipulen y por otra parte que saquen la Biblia de contexto para sacarle el dinero a los creyentes. Ojalá que esto que usted está escuchando a través de nuestras plataformas de sonido y esto que está viendo acá en nuestro canal le haga a usted reflexionar. Nuestra intención no es que usted se vuelva un rebelde o qué sé yo. Nuestra intención es que usted crea de manera adecuada y que cuando le enseñen algo haya sustento para eso que le están enseñando. Este fue un informe para Máscaras de la Fe por Wilson Méndez.